profesional, quiero manifestar que el trabajo que voy a desarrollar es una forma particular de concebir y resolver ciertos problemas humanos. Quiere decir de que no es una verdad absoluta. Algunos pueden emplearla como tal, otros lo pueden modificar y otros seguramente pueden descartarlo. A algunos les agrada, a otros les incomoda, pero lo importante es que para nosotros es algo que nos sirve no solamente en nuestra práctica clínica, sino también en nuestra formación que hacemos con otros profesionales que están interesados en los procesos de cambio. Bien. Seguimos con la siguiente diapositiva. Voy a compartir pantalla. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Ah, ok, aquí está. Bien. ¿Qué es el juego manipulador? Si una conducta sintomática busca acumular poder y beneficio personal de quien la ejecuta, la terapia entonces consistirá en quitarle el poder ejercido a través de la conducta sintomática. Es decir, si alguien desarrolla una conducta sintomática, sea consumo de drogas, depresión, esquizofrenia, trastorno somatomorfo, etc., y a través de esa conducta se impone ante el sistema familiar e incluso ante los operadores de cambio, incluso podría ser también ante la sociedad, si busca esta conducta sintomática imponerse sobre los demás, entonces la terapia consiste para nosotros en hacer una intervención para quitarle ese poder y obviamente tener control sobre la persona que presenta esta conducta sintomática. Este poder se ejerce sobre determinados miembros de un sistema y estos miembros son el objetivo y o el medio para obtener el beneficio. Hay que tomar en cuenta que para nosotros, cuando un adolescente, por ejemplo, o una persona presenta una conducta sintomática, inmoviliza al resto. Por ejemplo, que nosotros tenemos un hijo adolescente y lo descubrimos consumiendo drogas, para nosotros como padres es inmovilizante, es desesperante, no sabemos qué hacer. Y eso descuadra nuestra estabilidad emocional, familiar, etc. Entonces, recordemos que el adolescente, sobre todo el adolescente que está en una etapa que es por naturaleza desafiante, siempre va a buscar algo, alguna conducta, alguna acción que inmovilice a la familia y a partir de ahí sacar el mayor beneficio posible. La siguiente. Para obtener poder o control, necesito obviamente vencer al otro y luego someterlo al gobierno del terror, la ansiedad, el pánico, el abandono, la frustración y la desesperanza. En estas circunstancias es que las personas con conductas sintomáticas pueden intimidar a otros para sacar el mayor beneficio personal. Es importante que tomemos en cuenta esto. Si yo soy un esposo que durante mucho tiempo hemos tenido una relación funcional, aparentemente con mi esposa, y de pronto yo decido sacar los pies del plato y ponerle los cuernos, cometer conductas de infidelidad, eso para mi esposa es extremadamente traumático. A menos que, obviamente, la infidelidad sea parte del contrato matrimonial, porque en muchas familias ocurre este fenómeno que la infidelidad es parte del contrato matrimonial. Pero si no fuese así, obviamente para mi esposa resultaría extremadamente devastador. Entonces, ¿cómo es que nosotros logramos
vencer al otro y someterlo. ¿Cómo se logra eso? Pues por ensayo y error. Es así como aprenden los niños y los adolescentes a manipular al otro. Vamos, diríamos, calibrando a la otra persona, vamos testeando qué conductas realmente logran desestabilizar al otro. Vamos midiendo. Cuando encuentro ese punto desestabilizante en la otra persona, obviamente tiendo a sostener la conducta sintomática que logra desestabilizar al otro. Esta forma que emplean los niños y adolescentes también es empleada por los adultos, y es como nosotros, los adultos, también podemos manipular a otro adulto. Entonces ya vamos viendo aquí la forma y la dinámica que se genera para manipular a otra persona. La siguiente. Pero el ensayo y error podría llevar mucho tiempo para encontrar la forma correcta de manipular, ¿no es cierto? O sea, pruebo aquí, pruebo allá, y eso me podría llevar muchísimo tiempo. Ahora, ¿cómo es que la encuentran? ¿Cómo es que el manipulador logra encontrar rápidamente la forma de someter al otro? Bien, la manera más rápida para hallar la forma correcta es no volviendo a repetir el error. Es decir, abandonar la recurrencia de ensayos fallidos. Por ejemplo, si un niño decide no comer verduras, por ejemplo, primero probará diciendo mamá, no quiero. Si la madre cede ante esa solicitud, simplemente esa será la forma que él emplee y que se imponga frente a la madre. Decir, cuando le sirven algo, decir que no quiere. Si eso no le da resultado, va a abandonar ese ensayo de la solicitud, de la exigencia, de decir que no quiere, y entonces se empleará, por ejemplo, el llanto. Si el llanto le da resultado, pues cada vez que él no quiera comer verduras, va a llorar. Si los padres insisten en hacerle comer a pesar del llanto, entonces el niño empleará el vómito, por ejemplo. Va a vomitar y eso seguramente va a paralizar al padre, lo va a asustar, y entonces el niño utilizará el vómito como una forma de imponer su voluntad frente a determinadas comidas que él no pretende comer o ingerir. Entonces es así como va testeando, como va buscando la forma de someter al padre para imponer su voluntad frente a esta situación. Entonces, esto es el famoso ensayo y error, donde el niño no es que se pasa llorando mañana, tarde y noche, meses, años, no. Si no le funciona eso, cambia a otra. Bien, a esta forma la hemos denominado el aprendizaje sistémico. En un libro que se llama Paradoja y Contraparadoja, que escribe Mara Selvini Palazzoli y su grupo de Palo Alto, hablan ellos de lo que es el aprendizaje sistémico y cómo, obviamente, viendo a las familias, ellos también fueron aprendiendo a través de sus errores. Este aprendizaje, el aprendizaje sistémico, se vale del error, pero se lo asume con responsabilidad. Esto es importante. Aquí el error no es el problema. El problema sería que nosotros persistamos en el error. Entonces, por eso se dice de que este aprendizaje se vale del error, pero se lo asume con responsabilidad, porque no se vuelve a repetir el mismo error. Y si es que se lo repite, se lo abandona rápidamente. Por lo tanto, cuanto más abandonemos los errores, nos acercaremos más a la solución. Pero en este caso, obviamente, el manipulador lo va a utilizar para encontrar el punto inmovilizante que va a emplear con
con el otro. Por lo tanto, estamos viendo que el aprendizaje sistémico puede tener un fin positivo o funcional y también podría tener un fin disfuncional. La siguiente. Bien, ahora, por ejemplo, vamos a ir a un caso. En el caso de que un adolescente o joven, por ejemplo, decida consumir drogas, que son situaciones inmovilizantes también, y desesperantes, frustrantes para los padres, es necesario indicar que hagan lo que hagan o intenten hacer, me refiero a los padres, a la familia, incluso también al operador de cambio, que podría ser el psicólogo o un centro de rehabilitación. Hagamos lo que hagamos, siempre buscaremos impedir que la conducta de consumo no se repita. De una u otra forma, nuestra forma de intervención, nuestras estrategias, van a ir dirigidas a impedir que la conducta sintomática se repita. Y ojo, que aquí ocurre algo paradójico. Cuanto más intentemos impedir que el hijo deje de consumir drogas, tanto más se verá motivado a hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando un joven decide consumir drogas y lo llevan a la consulta psicológica, él de antemano sabe que el terapeuta o el profesional va a ir, su terapia va a ir direccionada a solicitar que deje de consumir estas drogas. Por lo tanto, ya el plan de intervención está leído de antemano. La siguiente. ¿Por qué fracasan entonces los métodos clásicos? ¿Cuál es el problema? Porque el modelo clásico busca impedir que la conducta sintomática se repita de forma directa. Y ahí emplean una serie de estrategias, sacar las ideas irracionales, pensar en un campo para mantener a la persona un poco relajada, para distenderla, pero siempre buscando que la conducta sintomática no se repita. Pero obviamente hacen una intervención de forma directa. Al intentar hacerlo de esa forma, es decir, una intervención de forma directa, estamos sometidos completamente a la voluntad de quien presenta la conducta sintomática, debido a que él es quien tiene la potestad de presentar o dejar de presentar la conducta sintomática. Si yo quisiera controlar a una persona consumidor de drogas, tendría que tener control sobre su mano, sobre su boca, sobre sus fosas nasales. Es complejo. Por más que yo haga una intervención, la otra persona se las va a arreglar de una u otra manera para continuar consumiendo. En un descuido va a consumir drogas. Si, por ejemplo, intervenimos sobre una persona que está siendo infiel con su esposa, en este caso, ¿qué tendríamos que controlar en el infiel o la infiel? Serían sus aparatos reproductores genitales, es decir, vamos a estar controlando el pene de ese hombre infiel o vamos a tomar control sobre la vagina de esa mujer infiel. Eso es imposible. Si nosotros queremos controlar de forma directa, las otras personas de una u otra manera se las van a arreglar y van a presentar la conducta sintomática. Por lo tanto, la terapia, la intervención directa, el método clásico, que es una intervención directa, las probabilidades de cambio son pocas. La siguiente. Ahora, vamos a explicar esta interacción patológica. Cuando una persona, sea niño, adolescente
o adulto decide presentar una conducta problemática, por ejemplo, puede ser déficit de atención, hiperactividad, consumo de drogas, depresión, esquizofrenia, invita a su sistema familiar a que hagan algo para que deje de presentar la conducta sintomática. Pero también esa persona tiene que asegurarse de tener el control total de esa interacción. Esto es lo que llamamos el juego manipulador. Volviendo, por ejemplo, al caso del déficit, el ejemplo, ¿no? de déficit de atención. El niño, cuando está disperso y no copia las tareas que se presentan en casa, él está haciendo una invitación a la maestra. Le dice, a ver, usted tiene que hacer algo para que yo preste atención, para que no esté disperso. Invita a los padres para que hagan algo para que el niño no esté disperso. Invita al terapeuta para que haga algo para que no esté disperso. Incluso los neurólogos que intervienen también le dice, tiene que darme una medicina para que yo no esté disperso. Si se dan cuenta, hace una invitación. La presencia de la conducta sintomática es una invitación que hace la persona a que hagan algo para que no presenten la conducta sintomática. Pero, al final de cuentas, es el niño quien tiene el control total sobre esa situación, porque es él quien determina prestar atención o no prestar atención. Generalmente los programas de intervención que se hacen sobre los chicos dispersos tienen pocas probabilidades de éxito, a pesar incluso algunos que están medicados, aún así siguen dispersos. Entonces, esto es interesante, ¿no? Por ejemplo, la persona que está con depresión nos va a llevar a un terreno que tiene que ver con la parte emocional, es decir, bueno, hagan algo para que no me sienta mal. Yo quiero sentirme bien para hacer las cosas. Esa es la invitación que nos suele hacer. Nosotros hacemos la intervención y la persona sigue diciendo, es que me siento mal, que si yo me sintiera bien, haría las cosas, pero como me siento mal, lo quiero hacer, pero no puedo porque me siento mal. Entonces él nos va a llevar a un terreno donde siempre va a tener la capacidad de control. Y ahí nos atrapa y nos sume en una situación bastante compleja. La siguiente. ¿Cómo entonces se acaba con el juego manipulador? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cortar con estas interacciones donde la persona que presenta la conducta sintomática tiene el poder absoluto sobre los operadores de cambio? Bueno, la clave para poder acabar con el juego manipulador es intervenir de forma indirecta. A esto hemos denominado la terapia indirecta, la que nosotros empleamos con nuestros usuarios. Si el manipulador presenta la conducta sintomática, que sería el problema A, entonces nosotros debemos replantear ese problema y proponer un problema B. De esta forma, si resolvemos el problema B de forma directa, también resolveremos el problema A de forma indirecta. Iré al caso, por ejemplo, de las personas que deberían usar el cinturón de seguridad. Una intervención directa, por ejemplo, para que las personas utilicen el cinturón de seguridad sería dar charlas de concientización del uso correcto y necesario del cinturón de seguridad. Capacitarlos, sacar propagandas por televisión. Esa sería una intervención de forma directa. ¿Y acaso tendríamos resultados óptimos? No tendríamos muy buenos resultados. Hablo de nuestra realidad latina sobre todo. Sin embargo, hay un método indirecto que ha logrado que la gente utilice el cinturón de seguridad. En este caso es aplicar una multa, un pago económico por desacatar esta orden. Entonces, es a través del pago económico que la gente controla
el uso del cinturón de seguridad. Es una intervención indirecta. Es decir, te golpeo el bolsillo, te golpeo en la billetera, y como esta multa es significativa, las personas terminan utilizando el cinturón o usando el cinturón de seguridad para evadir, en este caso, este pago económico. Este es un ejemplo de una intervención indirecta. No tiene nada que ver el dinero con el uso del cinturón de seguridad, pero se hace una conexión arbitraria porque obviamente el pago económico les resulta pues bastante significativo, desestabilizador para las personas que terminan obviamente usando el cinturón de seguridad. Acá se aplica una fórmula que yo he planteado, que es cuando el nivel de ansiedad o el nivel de motivación es mayor que nuestro nivel de resistencia, se genera el cambio, ¿no? Entonces, si para la persona pagar una cantidad de dinero X resulta, tiene un nivel de ansiedad mayor que su nivel de resistencia, va a terminar usando el cinturón de seguridad. Y obviamente, como la multa es fuerte, aquí en el Ecuador se le baja también unos puntos a la licencia, la gente termina usando el cinturón de seguridad. Este es un ejemplo de una terapia, de una intervención indirecta. Entonces así es como se termina con el juego manipulador. La siguiente. Hablaremos, por ejemplo, del déficit de atención. Cuando un niño presenta el déficit de atención, exige a la familia y al terapeuta que busquen la forma de que preste atención. La familia y el terapeuta implementan una serie de técnicas para mejorar el nivel de atención del niño. Esta intervención es directa. Buscar que deje de estar disperso o distraído. Vuelvo y repito, también el neurólogo ingresa a este grupo de intervención directa o a esta forma de intervención directa. En cambio, si en la entrevista identifico que el niño siempre duerme con la mamá y que le resulta extremadamente difícil dormir solo, yo voy a utilizar esa información para implementar mi terapia indirecta. ¿Cómo? ¿Cómo se logra esto? Pasemos a la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Por ejemplo, teniendo ya esta información de que al niño le resulta extremadamente difícil dormir solo, que siempre ha dormido con la mamá, esa información la voy a utilizar para implementar una prescripción de forma indirecta. Se le pide a los padres decirle al niño lo siguiente: tú debes ir a la escuela y copiar todo lo que la profesora escribe en la pizarra. Esa es tu obligación, ese es tu deber. Si decides no hacerlo, si decides no copiar, entonces ese día vas a dormir solo en otro cuarto. Entonces hacemos una conexión, una relación arbitraria entre el no copiar las tareas o el copiar las tareas y el dormir con la mamá o no dormir con la mamá. Los resultados de con quién va a dormir va a depender de la decisión que tome el niño y de las acciones en la escuela, si copia o no copia las tareas. Desde ese momento, la terapia, y esto es importante que tomemos en cuenta, no está centrada en que copie la tarea, sino en que los padres cumplan con lo prometido. Es decir, si el niño quiere copiar, seguirá durmiendo con la madre, pero si decide no copiar, dormirá solo. Hay un cambio. Ya no estamos atrás del niño para que esté atento, que no esté disperso, que preste atención, ya no. Lo dejamos libre y centramos nuestra intervención en los resultados o en el momento de el dormir. Se cambia el foco de atención. El elemento fundamental para lograr el éxito en esta intervención
está en el establecimiento de la autoridad, que se refleja en que los padres sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Es decir, si los padres le han dicho al niño que si no copia las tareas va a dormir solo, tienen que cumplir con lo que se ha prescrito y lo que le han manifestado al niño. Pero aquí viene el otro punto, que es una de las cosas difíciles también en el proceso de intervención, es que los padres dicen, ya, está bien, pero mira, mañana copia, porque si no mañana realmente vamos a hacerte dormir solo. Es decir, vuelven a dar otra oportunidad, por lo tanto, la autoridad que deberían establecer se va perdiendo, dado que el niño ya no va a confiar o no va a tener credibilidad la palabra del padre. Obviamente esto boicotearía el proceso de intervención, pero si el padre cumple con lo establecido, entonces el niño no sabemos de dónde, si llega a dormir solo y le resulta desesperante, al siguiente día que va a la escuela, el imaginarse que va a llegar la noche y va a dormir solo, hace que preste la debida atención y termine copiando con las tareas. Esta es una intervención indirecta. Es decir, controlamos, nosotros nos centramos en los resultados del dormir y a partir de ahí controlamos de forma indirecta el que no esté disperso. Esto es un ejemplo también de una intervención indirecta. La siguiente. Bueno, este es un ejemplo de un caso que hemos publicado en el libro El Imperio de los Manipuladores. Lo pueden ustedes también encontrar en Amazon. Pueden buscarlo, se llama El Imperio de los Manipuladores, cómo atrapar, controlar y extinguir conductas problemáticas, de cómo trabajamos un caso de infidelidad, cómo hicimos una intervención indirecta para estos casos. Juana era una mujer de origen andino, muy trabajadora, de 40 años de edad, se dedicaba al comercio, tenía una ferretería muy bien surtida, con buena fluidez económica. Una cliente de nuestros servicios le había recomendado atenderse con nosotros, pues la notaba inestable emocionalmente. Juana apenas ingresó al consultorio, comenzó a llorar y se la veía devastada. Era muy fácil determinar que estaba sumida en un cuadro depresivo. Bien, vamos a ver por qué estaba deprimida. La siguiente, por favor. Bueno, el detalle aquí de Juana era que estaba deprimida porque el marido le estaba siendo infiel. Y la dinámica era la siguiente. El marido los sábados por la noche le decía a ella, mira, yo mañana me voy a ir a jugar fútbol. Entonces Juana le decía, pero ¿por qué te vas a ir? Mira que yo me quedo sola en casa, quédate aquí. No, yo voy a ir, yo simplemente voy a ir a jugar. Pero el irse a jugar fútbol el día domingo era encontrarse con la otra mujer, el marido venía borracho y con las marcas en todo el cuerpo de haber tenido ese encuentro amoroso con su amante. Y esto se repetía continuamente. Él se iba a jugar y Juana quedaba en casa llorando amargamente, los llamaba constantemente por teléfono, el marido no contestaba las llamadas y Juana estaba ahí viviendo su desgracia. Bien, ¿qué fue lo que prescribimos? Le dijimos, Juana, tiene que seguir estrictamente las indicaciones que le voy a dar. Cuando su esposo le diga los sábados por la noche que irá a jugar fútbol el domingo por la mañana, usted no va a rogarle que no vaya. No va a llorar. Está terminantemente prohibido que lo haga. Usted le va a responder lo siguiente. Si mañana vas a jugar fútbol, no hay ningún problema. Solo te quiero comunicar que yo mañana también voy a salir. Si su esposo le preguntara ¿a dónde vas a ir?, usted le responderá, yo sabré dónde voy a ir. Tú puedes irte tranquilo a jugar. Después usted se
dirigirá a su dormitorio y no dará ninguna otra explicación. A la mañana siguiente, es decir, el domingo por la mañana, usted se levantará muy temprano, se bañará, se arreglará muy bien, se pondrá una ropa bonita y saldrá sin dar ninguna explicación. Usted se debe desaparecer y no llegará a casa hasta la noche. Al llegar a casa, tampoco dará una explicación a dónde fue ni con quién estuvo. Cuando esté fuera de casa, no debe responder llamadas. Lo mejor será que usted apague el teléfono móvil. Al regresar a casa no dará ninguna explicación. Solo le dirá a su esposo: ¿disfrutaste de tu partido de fútbol? Estas acciones deben repetirse todos los domingos de forma religiosa. Esta es la prescripción que se le da a Juana, y nosotros vamos a hacer un análisis de cómo es que esta prescripción permite romper el juego manipulador. El seguimiento. Le preguntamos cómo le fue. Dice ella: me fue muy bien. Cuando llegó el sábado por la noche y me dijo que iba a ir a jugar fútbol al día siguiente, yo le dije que está bien, no tengo ningún problema, solo te diré que yo mañana voy a salir. Lo primero que me dijo él es que a dónde y con quién voy a salir. Y yo le dije que no se preocupe, que él solo vaya a jugar tranquilo. No apagué mi teléfono y me llamó como a eso de las 11 de la mañana y lo primero que me preguntó es dónde estaba. Yo realmente estaba donde mi mamá, pero le dije que estaba con unas amigas y luego le corté el teléfono y lo apagué. Lo volví a encender a eso de las 2 de la tarde y tenía muchas llamadas perdidas del teléfono de mi esposo. Y de inmediato me volvió a llamar y me dijo que regrese temprano a casa porque él iba a estar a las 5 de la tarde en casa. Yo tenía tanto coraje de las cosas que me había hecho que yo no fui a las 5, sino que fui a las 8. Él estaba allí, no había tomado, me había estado llamando continuamente, no tenía marcas de haber estado con la otra mujer y lo noté preocupado, preguntándome a cada rato con quién había estado y a dónde me fui. La siguiente. Bien, vamos a hacer un análisis de esta situación. En el motivo de consulta podemos ver que en este caso la consultante presenta su problema, que es el terreno A. En este caso sería el lugar donde van a jugar los fines de semana y la casa donde ella permanece. Esta conducta sintomática tiene un terreno estático, la casa donde queda Juana y la cancha deportiva a donde va el marido y se ve con la amante. En el terreno A se presenta la conducta sintomática de infidelidad. En este escenario estático se establece el juego manipulador donde Juana ha implementado una serie de estrategias para resolver el problema, pero no le han dado ningún resultado. El esposo acumula un poder absoluto porque él tiene control de todo el terreno A. Es decir, en el lugar donde juega tiene control del amante y como Juana permanece en casa, también tiene control sobre Juana. Y esto es algo sumamente importante en las situaciones de infidelidad, porque a veces uno se pregunta, ¿y por qué el hombre no mira a su esposa que está deprimida, que está llorando, que está sumida en un cuadro depresivo profundo? ¿Por qué no la mira? Pues simplemente no voltea a verla porque la tiene segura. Y mientras la tenga segura, no volteará a verla. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos. En este caso teníamos que alterar esta situación estática. El diagnóstico se replantea el problema A transformándolo en un problema B. Dado que el problema B sería la permanencia de Juana en casa, que sería el terreno estático, y su victimización. La intervención, la terapia indirecta o estrategia, será resolver el problema B.
Es decir, si el problema B es que Juana está en un terreno estático, resolver el problema A sería hacer el terreno dinámico. Si el problema B era la permanencia de Juana en casa, entonces la solución será mover a Juana de la casa los fines de semana. El terreno estático se vuelve dinámico, sin decir a dónde va. Y no solamente se vuelve dinámico, sino que agregamos algo que se llama incertidumbre. Y eso genera el descontrol en el marido, dado que cuando él va a jugar y Juan está en casa, no hay ningún problema, porque hay la certidumbre de que Juan está en casa. Al moverse Juana, aparece la incertidumbre. Se busca cambiar de terreno y sembrar incertidumbre, con lo cual se acaba con el juego manipulador. El seguimiento y alta, Juan establece su autoridad en el nuevo escenario, en el terreno B, sin dar información de dicho terreno, con lo cual se siembra la incertidumbre. El marido entra en un nivel de ansiedad significativo, no sabemos si es por perder a Juana o por perder el negocio de Juana. Eso no nos importa, pero lo importante es de que hemos generado un nivel de ansiedad significativo. El marido, para poder tomar control del nuevo terreno B, se ve obligado a abandonar el terreno A, las canchas deportivas y la casa, con lo cual termina con la conducta sintomática de la infidelidad. Se tiene como resultado el fortalecimiento de la relación conyugal y Juana una forma efectiva de resolver su problema. Diremos entonces que para fines de los resultados, al mes de que Juana comenzaba a salir, el marido la acompañó. Entonces, aquí vemos cómo, si definimos correctamente el problema A, lo transformamos en un problema B, y a partir del problema B controlamos de forma indirecta el problema A, se pueden resolver cualquier situación problemática o resistente que se genere. Vuelvo y repito, esta es una forma particular de concebir y ver los problemas. No estamos diciendo que sea la única forma, ni tampoco decimos que sea la mejor, pero es una forma que nos ha dado resultado. La siguiente. Bueno, gracias. Pasamos al espacio de las preguntas, que me parece que ya se han planteado algunas.